En el día de hoy, bueno, el próximo 14 de noviembre, el lunes 14 de noviembre, se conmemora el Día Mundial de la Diabetes. Y pues como consecuencia, y este espacio siempre busca aportar, estamos aquí y vamos a conversar sobre la diabetes y diferentes aspectos relacionados a esta enfermedad para que usted pueda aprender muchísimo más a cómo prevenir y a qué medidas tomar ante una enfermedad como esta. Y vamos a iniciar, doctor, con la gente. Veo que ya hay varias llamaditas No, que por nosotros aquí. tenemos un equipo. Vamos a ver quién se comunica con nosotros. Buenos Aquí llaman días. los escogiditas, los liceístas, Sí, los buenos aguiluchos, días. todo. Buenos Buen día, días, bienvenidos. adelante. Sí, buen día. Mira, yo estoy llamando, es un asunto de que una visa, ¿de qué país la visa es? ¿No entendimos? Repita, por Una favor. visa, de que se llama este número para el asunto de una visa. No, esto es Cátedra Médica. Usted se está Este es su comunicando a programa Rumba Cátedra Médica, así es. 98.5 FM. Usted puede llamar para cualquier inquietud de tema de endocrinología. Y hoy nos acompaña la doctora Elianet Castillo, quien es internista e infectóloga. Si usted tiene alguna pregunta, puede comunicarse al 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. Buenos días, doctora Elianet. Bienvenida a Cátedra Médica una vez más, porque ya había estado con nosotros aquí. Buenos días, muchas gracias por recibirme. Estoy muy agradecida de estar aquí y vamos a conversar un poquito sobre cómo ser diabético implica un riesgo diferente en cuanto a las infecciones. Qué bueno. Hay que decir que la doctora Eliane Castillo, pues, está muy bien preparada. Es una doctora egresada de la Facultad de Medicina del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, con especialidad en Medicina Interna en CEDIMAT, y también es egresada de la residencia de infectología del Hospital Dr. Salvador Luis Gautier, el hospital que conocemos, donde nos formamos, y sabemos que ahí se producen muy buenos profesionales. Le damos gracias a la doctora Castillo, que hoy nos va a acompañar para versar sobre los temas de la parte de la diabetes, doctora, que vemos con frecuencia. Siempre hablamos y tendremos que hablar mucho de diabetes porque esta es una enfermedad que va creciendo y cuando la gente lo asume como una enfermedad, pues se comporta diferente a que cuando lo asume como una condición de vida. Pues el diabético debe entenderse y eso es una de las cosas que más pues daño hace en la evolución de los pacientes, el que no entiendan que su organismo ha tomado otro giro, que ha cambiado, que tiene que ahora tomar medidas de control en cuanto a dieta, ejercicio, cuidados personales. Y así vienen entonces algunas complicaciones, especialmente el área que usted maneja, que es el área de la infectología. Pues vemos que hay muchas infecciones que los pacientes tienen. Recientemente tuvimos un programa con el tema de pie diabético, que es un tema que se pueden hacer programas por todo un año, solamente para hablar de un tipo de las infecciones, que es el pie diabético, que no es solamente la infección, sino también otros aspectos como la vasculopatía, la neuropatía, o sea, son muchos factores que inciden para que un paciente pues tenga una complicación llamada pie diabético. Pero desde el punto de vista de su expertise, la infectología, ¿cómo nos ayuda en el manejo con los pacientes diabéticos? Bien, iniciando con que la diabetes le confiere al paciente una alteración de su inmunidad. Eso debe estar claro. O sea, cuando somos diabéticos, tenemos un familiar diabético, debemos entender que ese paciente tiene alteración de la inmunidad. ¿A qué me refiero? Sus defensas, como coloquialmente se le dice, no están exactamente igual que un paciente que no tiene diabetes. Entonces, debemos comprender que cualquier infección no va a cursar exactamente igual que un paciente que no tiene diabetes. Claro. Entonces, la atención, incluso las características de los patógenos, o sea, de las bacterias que afectan al paciente diabético, no es lo mismo que un paciente no diabético. Tienen comportamientos diferentes, ¿no? Exactamente. Por la respuesta del organismo. Exactamente. Entonces, al ser diabético, la defensa está alterada. Entonces, te atacan al cuerpo bacterias que no son comunes, que con un antibiótico común, que cualquiera puede ir a recibir atención, cualquier persona con un antibiótico común resuelve, por decirlo así. El diabético no. El diabético no, porque tiene esta característica especial en donde patógenos especiales
lo atacan y que le confieren entonces una infección que es un poquito, que amerita un poquito más de atención al detalle, amerita un poquito más de ser más rápido, de dar antibióticos un poquito más fuertes, más rápido, y de solucionarse algún problema quirúrgico, drenaje, más rápido. O sea, hay que ser a veces un poquito más agresivo, como usted dice, doctora, con el tratamiento de los antibióticos. Pero también vemos que hay situaciones de pacientes que no son diabéticos confirmados y cuando tienen una infección, eso pudiera también, como en el caso del COVID-19, que estamos todavía con la ráfaga de todavía esta pandemia, que provocó que muchos pacientes que estaban prediabéticos se destaparon, diríamos, y se iniciaron como diabéticos. Sí, así es. También haciéndole saber que la mitad de los diabéticos en República Dominicana desconocen, o sea, que son diabéticos. Entonces, hay personas que andan por ahí, no saben que tienen un descontrol de su azúcar, como comúnmente se le dice. Y estamos hablando de más de 1 millón de personas. Exactamente. Entonces, al encontrarse con algún tipo de infección viral, bacteriana, algún tipo de infección parasitaria, ven que el cuadro es muy aparatoso y entonces ahí, cuando le hacen las analíticas, se dan cuenta, no, pero tú eres diabético. Sí, entonces todo se enfoca ahí entonces con la glicemia, y ese enfoque glucocéntrico parecería también ser un poco no necesariamente atinado, pudiera estar desviado de la realidad, porque si solamente enfocamos al paciente con el nivel de glicemia, con el nivel de azúcar en la sangre, pues entonces pudiéramos entonces omitir algunos enfoques que son importantes. Y diríamos, doctora, que entonces los diabéticos, ¿de qué infecciones debe cuidarse un diabético? Bien, de las infecciones, como ya ustedes habían comentado, el pie diabético, específicamente porque el 25% de todas las infecciones, de las más frecuentes que se presentan en el paciente diabético, son el pie diabético, es decir, una infección de la piel como tal, que específicamente afecta más los miembros inferiores por razones de vascularidad, neuropatía y demás. También suelen tener infecciones de vías urinarias frecuentes, que es un factor de riesgo sobre para todo las mujeres. Exactamente. Son muy frecuentes las infecciones, pero ahí también tenemos algunos diabéticos que tienen infecciones ocultas. Exactamente. También hay pacientes que la diabetes le confiere lo que es riesgo elevado para otras infecciones de tipo, vamos a decir, otitis, o sea, infecciones de los oídos, infecciones de sinusal, o sea, los senos paranasales, infecciones a nivel de la cavidad oral. La famosa sinusitis. Exactamente, la famosa sinusitis y demás. Entonces, eso cambia lo que es, vamos a decir, el enfoque del paciente. Y cada vez que una persona con diabetes se encuentra ante una infección, aunque parezca leve, aunque usted entienda que eso al otro día va a mejorar, tiene que recibir atención médica. Esos son uno de los problemas, doctora, que a veces tenemos con las llamadas ARS, que no entienden por qué escogemos los médicos antibióticos de amplio espectro para tratar una infección que parecería, como usted bien ha dicho, en otro paciente sencilla, pero cuando se trata de una infección de vía urinaria que tiene el soporte, un cultivo, por ejemplo, y tiene una bacteria llamada BLEB positivo, por ejemplo, que es de espectro de beta-lactamasa de amplio, entonces ese ARS nos da dificultades a veces para que nos den la cobertura con los antibióticos. Los pacientes diabéticos, nosotros pues identificamos siempre el tema de la piel, la vía respiratoria, la vía urinaria, la vía digestiva y el pie diabético. Esos 5 tipos. Y cada día más toma relevancia el tema de la cavidad oral, las infecciones gingivales. Pues eso a veces solamente puede descompensar a un paciente con diabetes. Así es. Las infecciones, como usted dice, pueden descompensar la diabetes. En el caso de la cavidad oral, he visto muchos casos en donde una simple pieza dental que no se trata puede desencadenar en un paciente de abscesos submandibulares, bucales, puede irse al cuello, puede incluso irse hacia la cavidad, hacia el ojo. O sea, son muchas, incluso en cuanto a las infecciones de la cabeza y cuello,
un factor de riesgo para que el paciente progrese, que la infección se vaya a todos los lados, arriba, abajo, a todos los lados, e incluso al corazón, causar endocarditis y demás, es ser diabético. Eso es lo primero que te dice. Mi profesor, mi lumbrera de profesor, el doctor Mariano de Fillo Ricard, ya en la presencia del Señor, me decía siempre, hasta con cepillarse se produce una bacteremia transitoria en los pacientes, solamente con el cepillado, con el cuidado es fundamental. Vamos a escuchar qué dice la gente. Buenos días, Cátedra Médica. Buen día. Sí, adelante. ¿El endocrinólogo que trata la tiroides es el mismo que trata la diabetes o están subdivididos? Escucho. Gracias por su pregunta. Él dice que si el endocrinólogo que trata la tiroides es el mismo que trata la diabetes. Sí, es una buena pregunta porque en estos tiempos hay un mensaje de confusión con el tema de la diabetes. Pues el que trata la diabetes debe ser una persona que sepa cómo manejar la persona con diabetes. Puede ser un médico que esté entrenado para ese caso, para esa enfermedad o esa condición, y el endocrinólogo, tratamos los endocrinólogos la diabetes, las enfermedades de la tiroides, las enfermedades de las glándulas adrenales, todos los problemas hormonales, problemas del metabolismo de los huesos y otros trastornos metabólicos que tienen que ver. Es un campo más amplio la endocrinología, pero los endocrinólogos tratamos la diabetes. Bien, vamos a hacer una breve pausa y enseguida continuamos con más aquí en Cátedra Médica. Hoy nos acompaña la doctora Elianet Castillo, así que no se mueva de ahí porque tenemos muchísima información importante para usted hoy en Cátedra Médica.